Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Llegamos al final del Congreso. Es el momento de poner el foco en las políticas. En esta última intervención se va a hablar de la situación de la inclusión educativa en Europa, para lo cual tenemos el privilegio de contar con dos autoridades con una larga trayectoria profesional y de compromiso con la educación: Victoria Soriano y Filomena Pereira. Victoria Soriano es directora adjunta de la Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa. Nació en Valencia y se licenció en Pedagogía por esta universidad que nos acoge hoy. También en Psicopatología por la Universidad René Descartes de París y en Psicología Escolar por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en la Comisión Europea en el equipo de expertos Helios, en el área de integración educativa del alumnado con discapacidad. Y desde 1996 trabaja para la Agencia Europea. Bienvenida, Victoria. A continuación nos hablará Filomena Pereira, directora del Servicio de Educación Especial y Apoyos Socioeducativos del Ministerio de Educación de Portugal. Filomena Pereira es miembro del Consejo de Representantes de la Agencia Europea para las Naciones Unidas en materia de educación. Colabora como consultora con el Banco Mundial y la UNESCO en el área de educación inclusiva. También colabora con distintas universidades en la formación del profesorado y representa al Ministerio de Educación en diversos grupos de trabajo de la Unión Europea que estudian necesidades educativas especiales. Bienvenida, Filomena. Sin más dilación, les cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado. Sé que hemos cambiado a veces el orden del programa porque andábamos por estos mundos, parecemos que seamos, yo que sé, itinerantes. Pero muchas gracias y a la Consellería también por acogernos. Después de la presentación de Elena Playas, todo el mundo sabe que tenemos una cierta edad, claro, porque esto quiere decir que ya hemos hecho unos cuantos recorridos. Menos mal que no has dicho el año de la licenciatura, no lo hubiera perdonado. Bien, yo haré una presentación un poco de, bueno, cuáles son estas políticas a nivel europeo, pero yo pienso que la presentación de Filomena, que estoy tan agradecida que la haya aceptado, no porque ahora va a sufrir con el portuñol, porque yo sufro cuando voy allí también, porque yo no hablo portuñol, sino que hablo español y me entiende todo el mundo. Es una pequeña revancha, pero porque es una figura clave. Portugal está haciendo una política, como se le llama, es la Finlandia del Sur. Y yo pienso que vamos a poder aprender muchísimo, sí, de Portugal. Antes de hacer la presentación, yo quería hacer un pequeño paréntesis. Me ha gustado mucho la mesa anterior y sobre todo la madre, porque los que hemos trabajado con alumnos sabemos lo que representan el sentimiento de los padres. Y me ha recordado un niño que yo seguía, que he procurado siempre estar un poco ligada a la práctica, porque estar solo en análisis hace que nos olvidemos de las realidades, y eso es el error más grave que se puede cometer, que tenía una deficiencia intelectual en general y sobre todo tenía ataques epilépticos muy serios. Y me estaba acordando cuando estaba en la presentación de este niño, creo que es Sergi, que le decían, ¿tú qué tienes? Y dice, yo nada, que estoy mal de la cabeza. Y era algo que lo decía con una naturalidad tremenda, y le decíamos, hombre, mejor no digas eso porque van a pensar yo que sé qué. Y dice, no, pero es que a mí me duele la cabeza. O sea que esta espontaneidad y este saber de los niños es tremendo. Claro, la madre y el padre pues no les gustaba mucho que dijera eso. En el tema de la inclusión, yo creo que seguramente entre ayer, esta mañana y hoy se ha hablado ya que poco más vamos a aportar. Se ha dicho ya prácticamente todo. Estoy segura que lo que yo pueda decir será un poquito, algunas pinceladas por aquí y por allá. Yo siempre traigo datos estadísticos que son no muy positivos, pero bueno, hay que escucharlos. Pero hay una cosa que sí que querría dentro de este paréntesis mío. Hay un momento cuando estamos analizando y haciendo proyectos con países, con los padres, con los profesores, que llegas a pensar, bueno, pero todo esto es verdad o estamos inventándonoslo. Que llegas a tener dudas de si esto estamos forzando o qué. Y yo he tenido la grandísima, siempre lo comento, la grandísima suerte de estar en África, en escuelas inclusivas en África, que son totalmente distintas a las escuelas europeas y que yo ahí he aprendido, yo quiero decir, muchísimo. No diré que más
que de lo que ves en las experiencias europeas, pero sí que ver lo que es el valor de la gente que cree lo que está haciendo, sin tener recursos. Porque yo llevaba un niño, he llevado siempre un seguimiento de un niño, que lo considero mi ahijado, que tiene una sordera, y yo estaba toda contenta porque lo integrábamos en la escuela africana, que habían, bueno, no voy a decir el número de niños, ni los profesores, ni nada. Y ahí todos muy atentos a Majid, es el nombre del niño, que iban porque, claro, había una blanca detrás que estaba ayudándole. Claro, yo le tuve que hacer oralización, lo siento por la lengua de signos, pero es que no se podía hacer y yo no la conozco, eso ya se ocupaban otras personas. Y yo cuando iba a la escuela, yo porque siempre pienso que hay que ir a la escuela, estar con los profesores, etcétera, me di cuenta que, bueno, él era la estrella, pero es que había no sé cuántos más que tenían más problemas que él. Lo único es que él estaba designado. Este es el error. Él era el designado con el que todo el mundo se centraba y no se daban cuenta que habían uno con la silla de ruedas, había uno que, bueno, venían pues de refugiados de, bueno, es una zona en la que hay unos ataques terroristas muy fuertes y venían familiares con unos traumas tremendos, pero el designado era el niño con el que yo llevaba. Entonces a mí eso me hizo pensar que lo que estábamos haciendo era verdad. A mí esto me hizo otra vez y motivarme respecto a todos lo que hablamos de recursos, de problemas, de obstáculos. No, yo pienso que esto, como el título de este simposio es muy acertado, esta es la revolución educativa del siglo XXI y no va a tener retorno atrás. Esto va a ser así. Hemos tenido muchos cambios en lo que eran las políticas educativas, la innovación. Esto muchos que también hemos estado implicados en lo que es las escuelas, lo hemos conocido y esta es la siguiente, que no es fácil como tampoco eran fáciles las otras. Y cierro el paréntesis y ya voy a hacer la exposición seria. Voy a hablar un poquito de unos principios generales que todos los conocen, que se conocen en todos los países y que hablamos un montón. Pero como decía el niño, era Pau, ahora, hacer. Luego voy a hablar de lo que hemos hecho nosotros de análisis de políticas educativas con varios países y luego pasaré a la fase delicada, yo sé que algunos ya lo saben, que son los datos estadísticos. Esto seguro que todo el mundo ya lo ha hablado, no es nada nuevo, pero yo pienso que conviene recordarlo, que la educación inclusiva es un derecho. Y esto es muy importante porque no todos los países lo ven todavía como un derecho. Es decir, el ir a la escuela con los demás es un derecho, con 3 principios que son muy claros, que es la equidad, la eficacia y la calidad. Luego voy a repasar un poquito algunos de estos, porque la equidad no es cualquier cosa, no es tampoco tan fácil, son palabras muy bonitas, pero no es lo mismo. El dar una educación inclusiva eficaz tampoco es una cosa que esté garantizada y todavía menos de calidad. Bien, a mí me gusta mucho este queso que hizo un compañero nuestro, en el que estos son siempre los principios teóricos, pero la verdad es que tiene mucho fundamento. Tiene mucho fundamento porque pone en evidencia lo que realmente implica lo que es la equidad, la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades tiene 4 elementos. No sé si dentro de poco encontraremos un quinto, pero por ahora hay 4 que están bastante claros. El primero de todos ellos, que queda, a ver cómo está en la pantalla, porque yo en la parte arriba a la derecha, es lo que es la igualdad de oportunidad de acceso. Es decir, lo que es en contra de una exclusión. Es decir, que todos los alumnos, es lo que he dicho del derecho, tienen derecho a poder acceder a la escuela y al aprendizaje. Pero no es suficiente. Eso simplemente es lo que sería en contra de la segregación. Tiene que ir acompañado por igualdad de oportunidades del aprendizaje. Eso ya es un poquito más complicado porque eso ya empezamos a hablar de eficacia. Es decir, que tiene que tener pleno acceso a los procesos de aprendizaje. Ahí es donde empezamos, tenemos que ver cómo se tiene que hacer esto, cómo hay que adaptar, pero eso es una igualdad que está reconocida. Y tampoco es suficiente, porque tiene que ir acompañado por otra igualdad de oportunidades que es en resultados. Es decir, que el aprendizaje tiene que llevar a algo. No puede ser que un alumno esté en un centro y se vaya sin nada. O sea, ni un documento, ni un diploma, ni aparentemente se haya estado ahí simplemente pues como una persona, no diré como un objeto, pero casi. Y el último, ha salido en la mesa anterior, también me parece muy importante, es que tiene que tener una igualdad de oportunidades como ciudadano. Es decir, que eso es la ciudadanía. Es decir, que tiene que tener el acceso a las actividades de ocio, a cualquier tipo de actividad, como cualquier otro alumno, como cualquier otro joven. Estas 4 cosas combinadas
me parecen muy simples, yo creo que se hablan mucho, pero no son ni muchísimo menos tan fáciles de poner en la práctica, porque supone muchísima reflexión y muchísimos cambios. Lo dejo porque seguro que luego hay ejemplos más concretos que los presentará Filomena. Voy a hablar de las políticas educativas. En la agencia hemos hecho un análisis de políticas educativas en 15 países. Y en este momento vamos a empezar con 7 más. España ha sido uno, lo acabamos ahora, justito ahora. O sea que está aún muy fresquito y estará pronto accesible. Todos estos materiales están accesibles en nuestra página web. O sea que esto, cuando los países dicen sí, lo han validado, pueden estar, son públicos. Entonces, lo que hacemos nosotros, no voy a entrar en detalle porque es muy complejo, pero todo se puede consultar, solamente hacemos un análisis de políticas, no de prácticas. Insisto mucho, en un análisis de prácticas inclusivas es mucho más complejo, es mucho más difícil de ser muy objetivo y eso te corres riesgos de sesgar. Entonces decidimos hacer solamente análisis de cuáles son las políticas inclusivas de los países que eran voluntarios. Portugal también estuvo en la primera ronda y en España hemos acabado ahora, con 3 elementos que analizamos. El primero, la legislación. O sea, ¿qué legislación existe que realmente está a favor de unas políticas? ¿Cuáles son las políticas que se ponen en marcha para acompañar a esa legislación? Y por último, muy importante, son los principios operativos, porque son 3 aspectos, 3 fases que tienen que ir unas con las otras. Y no estoy hablando de prácticas, sino que son realmente los principios operativos, que son las estructuras que están puestas y los procesos que van a acompañar, sin entrar en valorar, vuelvo a decir, ni la calidad, ni sobre todo en las prácticas. Nosotros el análisis lo hemos hecho con 3 parámetros. Bueno, el análisis, si tenéis curiosidad y miráis en la página web, son un montón de páginas porque hemos hecho un análisis muy exhaustivo desde la atención temprana hasta la transición del empleo, cuáles son las políticas existentes en los países. Y hemos cogido 3 elementos para hacer la síntesis de cada país, que han sido muy discutidos, pero nosotros les hemos dado una especie de definición operativa: la prevención, la intervención y la compensación. Es decir, es que las políticas tienen un objetivo de prevención, son fundamentalmente de intervención o compensan. Voy a intentar leer un poquito lo de la prevención porque si no, no quiero que quede desdibujado. Para nosotros la prevención son iniciativas políticas que evitan la exclusión educativa y social, es decir, que anticipan. La intervención son aquellas iniciativas políticas que apoyan la puesta en práctica de una educación para la inclusión, es decir, que están ya intentando poner algo. Y la compensación son las iniciativas políticas orientadas a las dificultades que llevarán a una exclusión si no se ponen en práctica. Es decir, el problema está ahí y hay que poner en marcha unas iniciativas políticas para evitar la exclusión. En muchos países tengo que decir que la compensación son centros específicos. Es decir, son los que tienen que poner para dar una respuesta educativa o evitar que se queden en la casa. Entonces, estos son los 3 elementos. Es complicado porque hemos tenido que seguir muchas metodologías. Hay 12 medidas, hay 84 parámetros de análisis, o sea que es algo un poco complicado, pero es interesante de ver porque nos hemos dado cuenta que marca las tendencias que aparecen en todos los países. Yo supongo que Madrid no se va a enfadar si digo cuál es un poquito el resultado general, no los detalles. Pero España no está tampoco muy mal. De hecho, hemos sacado 52 políticas de prevención, 37 de intervención, 19 de compensación y hay 11 áreas en las que no hay ningún tipo de política en este momento que esté puesta en marcha. Quiere decir que eso tendrá que ver si es necesario o por qué no está puesta. Y dentro de las políticas de prevención, tengo que decir que la atención temprana es una de las áreas en las que España se nota que ha apostado fuerte. Y es una cosa de la que yo creo que todos nos alegramos porque lo que hay que hacer es justamente apostar en los primeros años de la educación. Bien, voy a pasar a la parte más dura, que es la estadística. Quiero un poquito, yo siempre prevengo, porque ahora voy a dar unos datos que no son muy buenos, pero que son importantes tener en cuenta. Es lo que en el 2017
se ha sacado son realmente estudios muy serios, no hay que tomarlos a la ligera, sobre el índice de justicia social en la Unión Europea. Son datos del 2017 y van viendo desde el 2008 hasta el 2017 cómo están los países en lo que es en la justicia social. Es muy importante señalar que educación es uno de los elementos que aparece. Y esto es una cosa relativamente nueva, porque ahora en todos los índices, incluso de desarrollo, índices de desarrollo en los países, educación es uno de los elementos que se mide. Anteriormente esto no estaba tan claro. En este momento sí. Lo que vamos a ver, porque son datos que se han publicado en el 17, quiere decir que son datos anteriores. Todas las estadísticas no son infalibles, siempre indican tendencias. Y son importantes porque se hizo, porque la crisis, sabíamos que había, bueno, sabíamos no, y nosotros lo hemos hecho, lo han hecho un gabinete de estudios muy serio, se sabía que la crisis había golpeado muchos países y que eso iba a repercutir en índices de justicia social. A mí lo que me reconforta es que salió en la prensa también en España, o sea que esto no es una primera noticia. Estamos dentro de la cola. España está muy bajito. Estamos en el puesto 24 respecto a la media europea, que aún así está también bastante baja. Mejor mirar un poquito, porque ahora voy a explicar un poco qué es lo que eso comprende. Hay bastantes elementos que entran ahí. Aquí están los datos de España y hay 6 elementos que se estiman para lo que es un índice de justicia social. El primero es la prevención de la pobreza. Se tiene en cuenta, si la media en Europa es de 5,33, estamos a 4,35. No es que sea escalofriante, pero bueno, quiere decir que hay. Y aquí es el riesgo de pobreza infantil y de gente de edad. Es uno de los elementos que se calculan. El segundo es la educación equitable. Luego voy a volver a la educación equitable. Está en el 6,28, o sea que respecto a 5,32, a la media, perdón, es el 6,28 y estamos en el 5,32. El tercero, como era de esperar, es muy malo, es el acceso al empleo en España. Allí son todo lo que son el empleo de jóvenes, el paro, el empleo de personas con discapacidad, es donde está la nota de España muy por debajo de la media europea, y era de esperar con el paro que hay en España y que ha habido en España, aunque ahora vaya reduciendo. En políticas de cohesión social y no discriminación, francamente, en España está muy cerca de la media europea, que eso es una buena información y un buen indicador. Este índice, lo que quiero un poquito señalar, son las políticas antidiscriminatorias de igualdad de género, de antidiscriminación respecto a personas con discapacidad. Y es cierto que España ha tenido siempre unas políticas antidiscriminatorias activas, y esto está reflejado. El siguiente índice es el de salud, en el que estamos pues bastante bien, tengo que decir. Perdón, ¿me he liado? No. Salud. Sí, es la esperanza de vida. Es sobre todo la esperanza de vida y los resultados de las políticas de salud. De hecho, España está un poquito por arriba de la media europea. Y el último es lo que llaman la justicia intergeneracional, que son las políticas con respecto a las pensiones, el medio ambiente y las energías renovables, que estamos también pues un poquito por debajo. No es de extrañar que el acceso al empleo en España está muy penalizada por las políticas que han habido, pero yo pienso que la de salud, tengo que decir, a mí me sorprendió un poquito porque no pensaba que estábamos incluso por encima, y las políticas antidiscriminatorias reconforta de ver que no estamos tampoco tan mal. Ahora voy a pasar al acceso equitativo a la educación. Espero que se pueda ver. Vale. Bueno, no es que estemos muy brillantes tampoco, estamos un poquito hacia la cola. En el acceso equitativo a la educación, luego lo voy a explicar, no estamos hablando de la inclusión, es en general. O sea, hay muchísimos parámetros que se miden. Hay unos parámetros, ahora lo vamos a ver, que penalizan bastante el índice global, y hay otros en los que estamos en los puestos de arriba, los primeros. Así que también hay que ver todo, las cosas, no todo está negativo, pero yo pienso que no hay que ser ciego
con respecto a donde hay problemas y en las cosas que todavía tenemos que adelantar y tenemos que trabajar. Es importante tener un poco este espíritu un tanto crítico. Lo que no sé si se verá muy bien es el avance. De hecho, España ha mejorado. Aquí está visto desde el 2008, hay un parón muy claro cuando fue la crisis, se nota que hay unas bajadas fuertes y luego ha empezado un poquito a remontar. Y de hecho España está en este momento remontando. Con lo cual yo pienso que el siguiente índice será muy diferente. Estos son los elementos que se tienen en cuenta y que se valoran con el acceso equitativo. Es decir, si hay una política educativa de calidad, eso es el global. Se mide por varios parámetros. Hay uno en el que estamos muy bien situados, que es el origen socioeconómico y el resultado educativo. Ahí estamos en el puesto 5. O sea, que está muy requete bien. Es que además me noto muy pequeñita. Voy a acercarme el micro un poquito más. Vale. Estamos en el puesto 5. Lo que indica este índice, y además es muy curioso porque con respecto a países que están con índice muy alto, estamos muy por delante, es que el origen socioeconómico de los alumnos no condiciona el resultado escolar. Esto es muy importante, es decir, que en España hay una igualdad de acceso. Luego la calidad no se mide, pero hay una igualdad de acceso y esto es muy importante, estamos muy por encima. El segundo es el gasto en educación preprimaria, que dicho atención temprana salía bien. Sin embargo, en el gasto hemos mejorado, pero seguimos estando bajos en educación preprimaria. Yo supongo que las cifras se ven, no tengo que repetirlas. Donde está el gran problema es el abandono escolar. España está prácticamente en la cola, en abandono escolar. Yo sé que muchas veces los datos que llegan hasta Bruselas es de que es cómo medimos o qué entendemos por abandono escolar. Yo pienso que lo peor que puede haber en esta vida es no querer ver las cosas. Sea lo que sea, hay muchos alumnos que se marchan sin haber tenido un certificado. O han acabado, están en la escuela, pero no han tenido nada al final. Y aunque ha bajado bastante, y el siguiente habrá bajado todavía más, sigue siendo realmente el penúltimo en Europa. El siguiente, también bastante malo, hay una población muy alta en España que no ha acabado la secundaria, el segundo grado de la secundaria. Esto, por de cara al acceso al empleo, va a ser un problema que hay que atajar. Esto hay que ver por qué está ocurriendo, pero aunque haya mejorado, esto es un factor realmente muy fuerte de cara a tener los índices de lo que es equitativo de educación. Y luego los resultados de PISA. Y en los resultados de PISA yo ni entro en ello porque siempre todo el mundo discute y no les gusta, y además a mí tampoco me gustan, pero España también ha mejorado. Lo que pasa es que no sabemos si mejoran los resultados de PISA en general porque a los niños se les prepara para pasar esos test o simplemente porque ha mejorado la calidad. Al final uno ya no sabe, porque en algunos países europeos cuando van a hacer los exámenes los niños no van a la escuela. Pues habrá algún un poco raro todo esto. O sea que yo eso no los quiero ni entrar. Y como no quiero acabar con malos datos, voy a pasar ahora a unos que son mucho mejores, que son cómo estamos a nivel de inclusión, comparado con los otros países. Bien, aquí tenemos varios, he intentado combinarlos porque si no es muy difícil. La primera columna, la A, supongo que se ve bastante bien, es el porcentaje de alumnos que están en la educación general, ordinaria, digamos, sobre el total de la población escolar. Nosotros siempre esto lo estamos haciendo con lo que son los ISQED 1 y 2, que son la primaria y la secundaria obligatoria. España está realmente en esto muy bien. El segundo histograma son el porcentaje de alumnos que están reconocidos como que tengan necesidades educativas especiales, incluidos en la educación general respecto al total de alumnos reconocidos. No sé si esto os queda un poco claro. Estamos muy por delante de la media de los países. El tercero es el porcentaje de alumnos que están reconocidos como que tienen necesidades educativas especiales, que están en centros específicos respecto al total de alumnos reconocidos, que estamos también muy por debajo, que eso es un buen signo respecto a los demás. El histograma que no he añadido, porque está el total, los que están incluidos, los que están en centros específicos, no he incluido que hay un 4,6% en las clases especiales.
dentro de las escuelas ordinarias. No los he incluido porque además nosotros tenemos mucha discusión con respecto a si eso, donde los ponemos, porque para nosotros, para que un alumno se considere incluido, tiene que pasar el 80% al menos del tiempo en el aula ordinaria. Es un principio que nosotros lo llevamos bastante seguido. Ahí España realmente está bien, está con los países que están realmente mucho más promoviendo las políticas de inclusión educativa. Si pasamos a los otros histogramas, al D, es el porcentaje de alumnos que están reconocidos con necesidades educativas especiales sobre el total de la población escolar. Ahí vemos que nosotros, España está muy por debajo, realmente muy por debajo respecto a la media de los países. Esto no quiere decir tampoco gran cosa, tengo que decir, porque ahí depende de cómo se reconozcan, en base a qué. Hay países que tienen unos porcentajes altísimos, no quiere decir que tengan más alumnos que otros países, sino que hacen una discriminación mucho más fuerte y responden muy rápidamente a cualquier necesidad. Los siguientes son más importantes. El L es el porcentaje de alumnos reconocidos que están incluidos en la educación general con respecto a la población. O sea, ahí estamos bien, estamos por la media, no hay mucho. Donde sí que estamos realmente mucho mejor es en las clases especiales. Hay muy pocos respecto a la población reconocida y lo mismo hay muchos respecto a lo que es los alumnos que están incluidos. Es decir, que las políticas que se están siguiendo de inclusión en el Estado español son positivas, eso sí que está muy claro. Que esto no se refleje tanto en lo que es la equidad educativa, eso es otro elemento, porque quizá en lo que es la equidad tampoco se tiene tanto en cuenta lo que es la inclusión. Pero ahí sí que hay claramente una voluntad y sí que nos hace a nosotros pensar que el análisis de las políticas de prevención están. Cómo se apliquen, eso ya dependerá del legislador y dependerá de todos los participantes en estas políticas, no solamente del legislador. Bien, pues yo creo que ya he acabado. Sí, ya he acabado, porque yo creo que lo más interesante va a ser ella. Buenas tardes a todas e a todos. Eu vou começar por pedir o vosso esforço para me entenderem. Me colocaram nesta posição a falar portuñol. Estou um pouco nerviosa, tenho que confessar. Portanto, para vosotros vai ser um esforço muito grande. E por cima, depois de Vitória, falando tão fluentemente inglês, que é sua língua materna, me coloca numa posição muito difícil. E hoje que é o Dia da Língua Portuguesa, para os que estão, que é a língua maior, a quinta maior língua do mundo. E Saramago, que compartilhamos com vosotros, dizia que não há uma língua portuguesa, há línguas em Portugal. E isto poderá ser uma ideia também interessante para a inclusão. Mas quero agradecer muitíssimo à Generalidade de Valência por a invitação, com a possibilidade de partilhar com vosotros mi trabalho. É a única forma de não me enganar sobre o que digo, é falar sobre o que faço. Agradecer também a Maria José e a Helena todo o apoio logístico que me proporcionaram durante os últimos dias e que tornaram possível minha chegada a Valência. É minha intenção compartilhar com vosotros o processo de desenvolvimento em Portugal no que respeita a educação, que como todos nós sabemos está totalmente relacionada com o momento político, social, econômico de cada época. Não é algo que está separado e não está relacionado. E, como vosotros sabem, Portugal ha saído recentemente de uma dura crise econômica e, portanto, se está renascendo neste momento de toda uma crise fortíssima. Estamos vivendo, de facto, e tenho que dizer, um momento político muito favorável. Oxalá consigamos continuar esta reforma que havemos começado a
2 anos atrás. E a reforma política educativa que neste momento está em marcha em Portugal é orientada para o currículo, para o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, portanto, aos 18 anos, e por a educação inclusiva. E a ideia principal é que se não é inclusiva, se a educação não é inclusiva, não é educação. E isto é uma ideia fortíssima. E é para nós outros um reto imensíssimo. Durante o último ano, uma grande discussão pública que continua até o fim do ano sobre estes 3 pontos: o currículo, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e sobre a educação inclusiva. E para nós é muito claro, e vou partilhar com vós outros uma perspectiva crítica, que é o que tem que ser os processos. Um dos maiores retos que se coloca a escola hoje em Portugal é o da gestão da diversidade. Entendendo diversidade como diferenças de ritmo, de aprendizagem, de estilos de aprendizagem, de interesses, de potencialidades, de culturas e também físicas, sensoriais e outras. Entendendo diversidade nesta perspectiva global e holística. E para nós é muito claro que gerir de forma eficaz, oportuna e ética, o mais importante, a diversidade implica pensar em diferenciação pedagógica, em diferenciação de estratégias, diferenciação de materiais, diferenciação do atendimento e novas atitudes, que é provavelmente o maior desafio. Novas atitudes, uma nova maneira, novo modo, uma nova forma de olhar a escola e os ninhos. Mas em Portugal, o assunto de pensar a escola está longe, muito lejos de ser homogéneo. Não pensamos todos da mesma forma. E isto foi muito claro durante o processo de discussão pública da lei que vai a ser publicada, se espera, durante o mês de maio. E tudo muito porque depende da forma do entendimento que temos sobre as diferenças. Uns entendem que as diferenças são um problema. E se são um problema, então pensam numa lógica assistencialista. O que quer dizer que entendem que para cuidar das diferenças, assistir às diferenças, acomodar as diferenças, é necessário organização de respostas distintas, de práticas distintas, fora da sala de aula, preferencialmente fora da sala de aula. Outros entendem de outra forma, não têm uma visão existencialista, mas nos chamam a atenção de que o tempo histórico da integração foi um tempo muito importante e um tempo muito desafiante, mas que não alterou suficientemente a lógica da escola. Não ha manipulado a matriz da escola. E advogam então, defendem então, que é necessário um salto para uma matriz de escola mais desafiante. Uma matriz da escola inclusiva que, para além de ser uma questão técnica e pedagógica, é essencialmente uma questão ética e que implica uma abordagem centrada nos direitos, como ha dicho Vitória há pouco tempo. E se entende que o tempo
de pensar a escola, agora é o tempo de pensar a escola como uma oportunidade. Nossos dados em Portugal não são muito melhores que os que Vitória apresentou relativamente à Espanha. E tem que ser claro que a escola é tanto mais rica quanto mais alunos, quanto mais niños trouxer para o espaço do conhecimento. E o conhecimento nunca é demasiado. E isto obriga a vencer desafios muito grandes, que é de natureza curricular, que é que currículo, que organização da escola, que lugar para os programas, que lugar para as provas afarisas, não sei se las tiene em Espanha, que lugar para os exames. Então, nosso desafio foi que soluções, que respostas para responder a todos estes grandes desafios. E dos maiores retos do passado acontecido em 2008, quando reorientamos todo o trabalho dos centros específicos em centros de recursos para a inclusão. Ali está Resource Center for Inclusion, me olvidei de cambiar, mas são centros de recursos para a inclusão. O que passou em 2008? Estabelecemos um acordo com todos os representantes dos centros específicos e, em conjunto, firmamos um acordo no sentido de encerrar as escolas especiais, cambiar todos os maestros, todos os professores para as escolas públicas e fazer com mais força e mais empenho o caminho para a educação inclusiva. Os terapeutas e os psicólogos se quedaram em los centros específicos, mas o Ministério paga seus salários e todos esses psicólogos e terapeutas trabalham em las escolas públicas, ajudando as escolas a fazer seu trabalho, seu processo de melhoria e desenvolvimento por la inclusão. A ideia é que todos estes professores de educação especial e os técnicos, terapeutas, psicólogos, têm muitos conhecimentos, seu conhecimento é muito importante, trabalham muito bem, mas estavam trabalhando no lugar errado. E o lugar errado era o centro específico, e o lugar certo para nós é a escola pública. Portanto, os niños não vão mais ao centro específico, serão os recursos do centro específico que vão à escola. E os professores de educação especial, todos eles se cambiaram para a escola. Isto ha sido o maior movimento que ha ajudado a implementação, que está ajudando, porque este é um processo, o processo da educação inclusiva não está nunca acabado. Estamos falando num processo que quer dizer derrubar as barreiras à aprendizagem e à participação. E nós lo sabemos, que derrubamos umas barreiras e nos vão aparecer outras. Portanto, é um processo que nunca está acabado e que tem que ser monitorizado, acompanhado e feita uma avaliação. Mas foi o maior marco para nos ajudar a implementar o artículo 24 da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, como conseguem ver neste gráfico, é o único gráfico que vou apresentar, e é um gráfico da Agência Europeia, é claro que Portugal ha conseguido reduzir em muito o número de alunos em contextos segregados. Eu, quando estou a falar em contextos segregados, não estou unicamente a falar nesses centros específicos, mas em unidades especializadas que ainda temos nas escolas regulares. Aconteceu o movimento de passagem dos centros específicos para a escola regular, mas se quedaram nas escolas alguns espaços específicos para niños com determinadas necessidades, e é esse movimento que agora nós também queremos fazer. Mas os dados são muito favoráveis neste momento. Isto quer dizer
em nossa perspectiva, que o acesso à escola, isto será a ideia da inclusão, é o processo dos 3 P's. O P da presença. Neste momento, esta não é nossa preocupação em Portugal. Todos estão na escola, todos têm acesso à escola. Mas os níveis de participação e os níveis de progresso são baixos. E inclusão é o sinônimo de participação. Podíamos não utilizar o tempo inclusão e utilizar participação. Participação é a vida da escola. E aí nós temos um caminho imenso a fazer. A presença está garantida, todos, independentemente das condições, temos 198 nacionalidades diferentes nas nossas escolas, ninhos de todas as condições de ritmo, toda a diversidade, seja ela de ritmo, de interesse, de potencialidades, de condições físicas, de orientação sexual, todos estão na escola. Mas nos níveis de participação precisamos de fazer um grande trabalho. Portanto, quando foi constituído o grupo de trabalho para conceber uma proposta sobre o currículo na educação inclusiva e sobre o perfil do aluno para a escolaridade obrigatória, a focalização foi a participação e o progresso. E para nós é muito claro que para que a participação e o progresso querem dizer resultados que podem ser académicos e sociais. É muito importante a corresponsabilidade de toda a comunidade educativa. Na gestão estratégica, a visão da direção da escola, as lideranças são muito importantes. A sustentabilidade, a colaboração e cooperação. Sem colaboração e cooperação, nada é possível no que se relaciona com a educação. Participação ativa de todos. Seguimento e avaliação. Vitória me perguntava por e-mail há 2 dias, que queres dizer quando hablas em seguimento? É um problema de mim portunhol. Seguimento quer dizer em inglês follow-up, não sei qual é o melhor termo. E formação contínua. A formação é sempre importante, nunca é demasiado, numa perspectiva de melhoria contínua do nosso trabalho. Porque quando nós pensamos em educação para todos e para cada um, e em participação e progresso, partimos do princípio que o problema nunca está em lo niño. Nunca. O problema nunca está em lo niño. O problema está na intervenção. Só temos uma forma de modificar o indivíduo, é atuando sobre o contexto, nos dice a investigação. Portanto, temos que manipular as variáveis do contexto para conseguir melhor nível de participação e de aprendizagem. E o contexto são as atitudes, são as interações entre os niños, com os professores e maestros, são as metodologias, são os materiais, são as estratégias. Portanto, o que é necessário é uma avaliação contínua e sistemática, um seguimento contínuo e sistemático da intervenção. E este é um dos pilares de nosso modelo neste momento. Portanto, durante muito tempo em Portugal discutimos estes retos que estão neste slide. Um deles é de que forma a Convenção dos Direitos da Criança e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência podem ser incorporados nas políticas nacionais e locais para assegurar uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade é aquela que é favorável à participação e aos progressos. De que forma podem ser incorporados? A outra questão, outro desafio é entendermos se temos baixos níveis de participação
e de progresso, porque nossos níveis de abandono escolar ainda são altos também, é sinal de que não participam, que os níveis de participação são baixos. Por que isso está acontecendo? ¿Por qué? Lo que limita a participação e a aprendizagem de todos os niños e jovens. E que ações se devem tomar, porque se cada niño é único, cada professor é único, cada escola é também única. Isto é a segunda questão clave. A terceira é como devem ser organizados os recursos para responder às necessidades de toda a comunidade educativa. Porque os recursos, e muito especialmente os recursos especializados, nunca são suficientes em nenhum país do mundo. Em nenhum país do mundo. Nunca são os suficientes. Portanto, e são pagos com o dinheiro dos contribuintes. Portanto, nós temos que gestionar muito bem. Como podemos fazê-lo para responder às necessidades de toda a comunidade educativa? Depois, o que significa educação inclusiva para todos os stakeholders a nível local e nacional? A la hora de comer, falando com Carmen Alba, le perguntei, mas quando hablas de educação inclusiva, ¿de que estás hablando? E ela me disse, uma boa pergunta, Filomena. Portanto, isto quer dizer que lo temos que discutir. Lo que entendemos por participação, lo que entendemos por educação de qualidade. Isto é um reto. Em meu país não pensamos todos o mesmo sobre a escola e sobre o que é importante ser as competências do jovem e sobre o que deve ser o perfil do jovem à saída da escolaridade obrigatória. Portanto, lo temos que discutir e não entendê-los como uma situação aceite assim igual por todos. E com todos os stakeholders a nível local e nacional também. E por último, como pode a colaboração entre os principais stakeholders apoiar o cambio e a melhoria? E os principais stakeholders são as associações de padres, são os serviços de las comunidades, em Portugal se diz las autarquias, aqui se diz ajuntamentos, os serviços de saúde, os serviços de segurança social. Como pode lá os parceiros locais ajudar este processo para elevar os níveis de participação e de aprendizagem. E assim o grupo de trabalho que preparou a lei, que esteve em discussão pública durante um ano, lo discutimos todo o país com todos, ha chegado a alguns princípios fundamentais. Eu não os vou falar em todos por uma questão de tempo, só tenho 13 minutos, mas quero sublinhar aqui os três, porque me pareceram que seriam os determinantes para este trabalho. Mas os documentos, os princípios estão todos definidos na lei para efeitos de operacionalização pelas escolas. O princípio da inclusão significando participação e progresso, equidade. Os niños, quando chegam às escolas, chegam com pontos de partida diferentes. Portanto, não podemos dar a todos o mesmo. Isto é que é equidade. E o terceiro, a participação dos padres. É da maior importância a participação dos padres. Todos os outros princípios são muito importantes. Um deles, o da educabilidade universal, que me parece que em Portugal é dos maiores retos. Nem todos acreditam que todos os niños têm potencial de aprendizagem. Nem todos acreditam. Muitas vezes, quando chegam à escola niños de determinados grupos sociais, muitas vezes dizem, mais um niño daquela família. Os irmãos não aprenderam a ler nem a escrever. A madre disse, meus filhos não têm jeito para a escola. No padre também nunca aprendeu a ler. Portanto, este não vai aprender também. É contrariar esta fatalidade
é um reto imenso, e meu país, em vós outro pode não ser, mas em meu país é enorme. É preciso acreditar que todos os ninhos têm potencial de aprendizagem. Uns aprendem assim, outros assim, mas todos conseguem aprender. Nós outros, professores e maestros, é que nem sempre los sabemos ensinar. Portanto, temos que ir a aprender, porque esse é nosso papel, é para isso que somos pagos, todos pagados, todos os meses. Em Portugal, desenvolvemos também ao longo de um ano um plano nacional para promover o êxito e, portanto, cada escola tem que desenvolver um plano de ação e com determinadas ideias estratégicas que são aquelas que podem observar neste slide e que são as principais dimensões estratégicas que cada escola tem que colocar em seu plano estratégico e também a forma como as vai seguir e evaluar. A revisão da estratégia educativa assenta em princípios fundamentais. Escola com uma visão inclusiva, intervenção temprana, el enfoque en el niño, a estratégia de educação para a cidadania, as medidas para apoiar a aprendizagem e a inclusão e a atenção em todos os momentos de transição. Assim, todo o processo de reforma assenta nesta espécie de puzzle que conseguem haver neste slide. Não se trata de uma lei especial para ninhos especiais, mas se trata de uma lei general para todos e cada um dos ninhos. Conceber uma lei implica ponermos-nos no lugar do outro, e o outro é o ninho, é a família. E para modelo de suporte, e uma palestrante anterior ha hablado, não me recordo tu nome, me desculpa, Odete, ha hablado que um conceito especial, fundamental para a educação inclusiva é o conceito de suporte. É o que fomos buscar para este modelo, que é um modelo de suporte à participação e à aprendizagem. E utilizamos o framework, o enquadramento proposto pela Agência Europeia, que é a prevenção, a intervenção e a compensação. E lo adaptamos para nosso país e então identificamos um conjunto de medidas que organizamos em medidas universais para todos, partindo do princípio que qualquer ninho, em seu momento do seu percurso escolar, necessita apoio, e outra medida aqui fundamental é o desenho universal para a aprendizagem, para antecipar a diversidade e para evitar adequações curriculares, outras medidas seletivas e outras medidas adicionais. E não são comportamentos estanques, mas sim podem ser organizadas cumulativamente para responder àquilo que são as potencialidades, os talentos e as necessidades nos ninhos, porque todos os ninhos têm potencialidades ou talentos e todos têm necessidades. Muitas vezes nos esquecemos que todos têm potencialidades e é muito importante sempre lembrá-los. Temos também um modelo baseado, centrado na escola. O lugar de decisão é a escola, que tem sua equipa multiprofissional, constituída por professores das diferentes contenidos, o diretor da escola, sempre nesta equipa multidisciplinar, porque é o que tem a maior responsabilidade na escola, professores e maestros das disciplinas, o professor de educação especial, o psicólogo e também os técnicos do Centro de Recursos para a Inclusão. É um modelo que não é categorial, não temos categorias, mesmo categoria nas cidades educativas especiais.
la habemos quitado da legislação, não temos modelo categorial. O que interessa é olhar, mirar, ter atenção, evaluar não o que falta no niño, não o que o niño tem menos que os outros, mas sim o que ele necessita para melhorar os níveis de participação e de aprendizagem. Papel também diferente para o maestro ou professor de educação especial e para o especialista. Seu papel fundamental será o de papel de consultoria. Se os niños estão na sala de aula, o principal papel, a principal atribuição, o principal rol, não sei como se diz, o papel, rol do professor de educação especial e do psicólogo é ajudar o professor de disciplina, o professor de classe a utilizar acomodações, utilizar o desenho universal para a aprendizagem, a ajudar a gerir e a manipular todas as variáveis da sala de aula. Não se trata de professores especiais para alunos especiais, mas sim trabalhar as variáveis do contexto. Isto, para nós outros, estou terminando 5 minutos, tiene para nós outros impacto muito grande nas práticas educativas. Impacto porque implica trabalho colaborativo, colaboração entre todos. Sem colaboração, melhorar a participação e o progresso não é possível. Não vale a pena pensarmos. Só se pensarmos que a diferença entre o professor e Deus não é nenhuma e que consegue tudo. Partenariado, a parceria com os serviços da comunidade. Organização e gestão de recursos. Por isso, o papel das lideranças é fundamental. Desenho universal para a aprendizagem e intervenção multinível por oposição ao modelo anterior, que era o modelo tradicional de educação especial, que para nós tem que acabar, que é um modelo de referenciação, avaliação e encaminhamento para a educação especial. Não há encaminhamento para a educação especial. O que há é uma avaliação e seguimento e monitorização contínua da intervenção. É um modelo de resposta à intervenção, o que leva o que se evalua constantemente é a intervenção, partindo do princípio que o problema nunca está no ninho, mas sim na intervenção. E para ajudar os professores, nós estamos preparando um manual de apoio, é uma espécie de legislação anotada. Para cada artículo, o que se entende, o que quer dizer, quais são os conceitos subjacentes, como algumas ideias sobre como podem implementá-lo e alguns instrumentos de trabalho, algumas ferramentas, alguns tools de trabalho que uns criamos de novo, outros os adaptamos da Unesco, outros da Agência Europeia para ajudar os professores e as escolas a fazê-lo. A lei diz que em prazo de 30 dias depois de publicada, o manual tem que chegar às escolas. Este trabalho que estamos terminando é um reto também imenso e é um manual preparado por práticos para práticos. Portanto, são professores e maestros e psicólogos que trabalham nas escolas e que já utilizam o modelo multinível e o desenho universal para a aprendizagem, que estão a ajudar-nos a preparar este manual. Foi o que preparei para partilhar convosco, com vós outros, e muitas graças pelo esforço e pela vossa atenção e pelo esforço em entender.